El templo se había contaminado con el comercio. Y no comenzó así desde el principio, ¿verdad que no? No era así. Sino con pequeñas tolerancias que fueron creciendo poco a poco. Escúchelo. La contaminación del templo crece por pequeñas tolerancias. La palabra en Cantares 2:5 nos advierte que las pequeñas cosas descomponen las cosas importantes. Pero hay una propuesta: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Se aplica esta cacería de las pequeñas zorras porque lo que se tolera crece. Sí, lo que se tolera crece, lo que se ignora se multiplica. Por eso el escritor a los Proverbios dijo: no, mira, espérame, en toda cosa guardada, eso es lo principal, porque de allí es donde nacen las pequeñas tolerancias, y tu corazón es un templo. Pablo les dijo a los corintios y a nosotros algo esencial ahí en su primera carta 3:16: ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí sabemos? Entonces de aquí comenzamos. Esas pequeñas tolerancias van a impedir mucho movimiento de Dios en nosotros, porque van a ir creciendo. Se van a hacer como los gremlins, ¿verdad? Una gotita de agua y se hacen 10. ¿Sí? Y creo yo que vemos muy bien que Jesús no entró a observar. Cuando Jesús entra en el templo, Jesús entra a transformar. Cuando Cristo entra, no entra para adaptarse a nuestro desorden, entonces. No entra para limpiarlo, entra para alinearlo. Y al alinearlo, pues va echando fuera todo lo que no cabe. Solo que necesita de nuestra honestidad y de nuestra decisión. Así como el salmista en el 139:23 dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Él necesita eso. Ese es el espíritu de la purificación. Dejar que Jesús examine, que toque, que corrija, que restaure. Y cuando Él lo limpia, lo va a hacer con amor. Jesús no lo hizo con ira. Él lo hará con amor, y lo que hace no es para destruir, es para sanar. En medio de las acciones del Señor, cuando les ocupó el templo, los discípulos recordaron lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo por esta casa lo consume. También hay otra pregunta que tiene la Escritura: ¿o no sabéis que el Espíritu de Dios os anhela? ¿Cómo? Entonces hay un celo por nosotros. Hay un celo por la limpieza del templo. Y Jesús no actuó así como nosotros, por enojo humano, sino por un celo santo entonces. Y ese mismo celo se reflejó desde el principio cuando el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo que yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Es más, se lo digo en el segundo versículo: no te harás imagen, ¿verdad? Porque yo soy un Dios celoso. Ese celo no es posesividad, amor. Es amor. Es amor puro. No es de alguien posesivo. Es un amor que no tolera ídolos en el templo. Así definitivamente. Es un amor que no tolera ídolos en el templo. Escúchalo. Nosotros somos el templo. Es amor que no comparte su gloria con nada más. Y nosotros como templo nos hace una pregunta en la limpieza: ¿qué mesa necesitas voltear? ¿O necesita Jesús voltear en nuestras vidas? Cada día debemos mirarnos a la luz de la palabra. Pablo les dijo a los corintios en su segunda carta, en el 13:5: examinaos a vosotros mismos si estás en la fe, porque hay mesas internas que Jesús quiere tirar, pero sin azotes. Hay mesas que Él quiere voltear, mesas de preocupación, mesas de pecados ocultos, tratos
palabras, deshonestidades, malignidades. Pablo les dijo a los efesios y a nosotros en el 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, o sea, donde no te va a traer un fruto que le agrade a Dios. A lo mejor hay mesas de amargura, pero el escritor a los hebreos nos dice, miren que no brote ninguna raíz de amargura, mesas de orgullo. Dios resiste a los soberbios, mesas de frialdad espiritual. La palabra de Dios nos dice o nos pide ser fervientes en el Espíritu. Anótalo, Romanos 12:11. Ser fervientes en el Espíritu. Entonces yo sé, porque créanme que Dios también me ha dado un ratito a mí, que Él no quiere destruirnos, Él quiere purificarnos. Y la purificación de Cristo es un acto de amor. Cuando Cristo purifica, hermanos, Él lo va a hacer con ternura. Yo se lo voy a enseñar esta mañana. Jeremías 31:3 recibió, o se escribió más bien unas palabras que Dios le dijo al profeta, porque aquel profeta era el profeta llorón, imagínense cómo lo trataban. Y él le dijo, hey, con amor eterno te he amado, no te ha faltado mi cariño, no te ha faltado mi ternura, con amor eterno. Y ese amor eterno quiere limpiarnos para bien. Quiere que dejemos de ser eso que nosotros somos, ese bandido espiritual que muchos todavía somos. Generaciones enseguida Dios le dijo al profeta Ezequiel, yo les quiero dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quiero quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón sensible. Anótelo, es en el 36:26 de Ezequiel. Ese es el propósito de la purificación. Dios no quiere castigar, no quiere humillar, no quiere avergonzar. Aquí no vamos a decir nada de nadie porque no sabemos nada de nadie. Él quiere devolvernos un corazón nuevo, un corazón que Dios desea dar y crear. Y yo creo que la gloria sigue a la limpieza, algo más vendrá. Porque después de purificar el templo, en Mateo 21:14 nos dice, fíjese, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Primero la limpieza, luego la gloria. Y eso se repite en toda la palabra. Antes del milagro del Jordán, Josué le dijo al pueblo, santificaos porque mañana el Señor hará maravillas. Primero limpieza. No te lo escuché 3:5. Primero limpieza y luego lo glorioso. Pero queremos el proceso invertido. Y no lo vamos a conseguir. También en Crónicas, después de la dedicación del templo, después de que limpiaron todo, después de que sacaron lo que no se debía, después de que quitaron hasta el polvo, la gloria del Señor llenó la casa. Y donde hay purificación, hay visitación. Sí. Donde hay santidad, hay presencia. Cuando hay orden, hay milagros. Dios quiere purificar nuestros templos, no para quitarte algo bueno, sino para quitarte lo que te estorba. No te va a pedir nada. Ya se recogió la ofrenda, ¿verdad? Ya no vamos a pedir nada. La ofrenda es para pagar la renta. No te va a pedir nada más. Nada. No te va a quitar algo bueno. Si usted diezmó, usted va a tener ese 90% bendecido y extendido. Si usted ofrendó, Dios conforme a su ofrenda también le va a remunerar y le va a sostener. Dios no le va a quitar lo bueno, le va a quitar lo que le estorba. Y no va a limitarnos, es para librarnos de muchas cosas. No nos va a herir, es para sanarnos. Dios dice, vengan, estemos a cuentas. Venid luego y estemos a cuentas, le dijo a su pueblo en Isaías 1:18. Y Jesús todavía dice en el Apocalipsis, aquí estoy a la puerta y llamo. Hoy Jesús está tocando la puerta de estos templos. Quiere entrar, quiere limpiar, quiere restaurar, quiere llenar la vida de nueva gloria. Y nosotros, por ese gran amor, nosotros podemos decirle, sí, Señor, entra a mi templo.
Purifica lo que tengas que purificar, quita lo que tengas que quitar, pero quédate tú. Porque el Salmo 26:8 nos lo dice. El salmista dijo: Señor, yo he amado la habitación de tu casa. Y su casa somos nosotros. Cuando Jesús se queda en el templo, ocurren cosas reales, ocurren cosas verdaderas. Porque si en la primera parte, este pedacito, contemplamos a Jesús entrando y purificando el templo, ¿qué sucederá cuando Jesús se queda en él? No solo cuando pasa, ni cuando entra ocasionalmente, sino cuando Él permanece. ¿Qué sucederá? Porque muchos estamos buscando un encuentro con Jesús, pero pocos estamos buscando su permanencia, porque su permanencia no solamente pide, exige. Pide y exige cambios. Muchos queremos que Cristo limpie, sí, porque lo necesitamos, pero pocos queremos que Cristo reine, y eso es diferente. Muchos anhelamos ser tocados por Él. En su tiempo hubo muchísimos que le tocaron. La mujer que tocó el ¿qué? ¿Está mencionada enseguida? Después de eso, ¿está mencionada después? La mujer que tocó el borde de su manto. Muchos le buscaron para ser tocados por sus enfermedades, por su desesperación, pero solo querían un toque de Dios, un toque de Cristo. Él anhela habitar. ¿Verdad que no es mencionada la mujer? A mí me impresionó eso. 12 años había sufrido. Si tan solo tocara el borde de su manto, pero hasta ahí llegó. Todos esos que fueron y que le tocaron en algún momento, después gritaban: crucifícalo. Él anhela habitar, pero a Él no le importó eso. Él nos hizo una promesa en Juan 14:23, anótelo porque es muy corto: vendremos a Él y haremos morada en Él. Ese es el deseo profundo del corazón de Dios. No ser un visitante, ser un habitante. Y la purificación prepara el lugar para la habitación. Jesús no va a limpiar un templo para dejarlo vacío. Jesús no restaura un corazón para enseguida abandonarlo. Jesús no derriba mesas para dejar ruinas. Él purifica para habitar, para llenar, para manifestar su gloria. Así como en Isaías 57:15, Dios dijo: yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. El Señor habita así, pero habita con aquel que ha vaciado las mesas que se habían instalado en su interior. Pero no solamente eso, las echa de ahí. El que no deja espacios para nuevos comercios. La purificación abre espacio, la humildad abre la puerta, la obediencia abre el camino. Y cuando Jesús se queda, el templo cambia de atmósfera. Las cosas y las situaciones se transforman en condiciones de vida. A Zaqueo le dijo: iré a tu casa. Y Zaqueo cambió. El Señor entró y cambió su contexto social y dijo: si a alguien le ha dañado, yo le devolveré. Devolvió a los dañados, cambió su contexto social, cambió su atmósfera. Es como cuando una colonia está sin servicios. Cuando llegamos al cerro allá, al Centinela, no había nadie. Yo vivía en una lomita. En lo más alto de la lomita hicimos una casa. Todo baldíos. El gobierno hizo obra y las condiciones de vida cambiaron. Ahorita ya hay todo: pavimento, luz, agua. Todo es una colonia terminada. Cuando Cristo gobierna, las condiciones de vida cambian. La Biblia en Mateo 21:14 dice que después de purificar al templo, Jesús comenzó a sanar allí. Y vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó.
Hermanos, cuando Cristo se queda, la atmósfera cambia, el ambiente se convierte en ambiente espiritual y lo enfermo se sana, lo cojo camina y los ciegos ven. El Salmo 27:4 lo dice bellamente, hermanos, en su versículo 4. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No quiere decir que lo quiero aquí no vive nadie, que está solita o solito. En la traducción viviente dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. O sea, estar en la oración, en tiempos encerrado con Él, a ojitos cerrados. Miren, si no sabes orar, Dios no quiere sabios, Dios quiere santos. No hables, pero enciérrate con Él en tu cuarto. Pastor, yo no sé qué palabras decir. Enciérrate con Él en su cuarto. Allá tu Padre ve en lo secreto. Entonces David no estaba buscando visitas de Dios, buscaba permanencia, buscaba compañía. Cuando Jesús se queda, hermanos, no hay espacio para lo que estorba. Cuando Jesús habita, su presencia ilumina, y lo que creíamos que era un problema se vuelve pequeño. Lo que creíamos imposible se vuelve posible, y lo que pensamos que era una carga se vuelve ligero. Él dijo: venid a mí los que estáis cansados y cargados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús se queda, la tentación pierde fuerza, el pecado pierde su atractivo, la preocupación pierde poder. ¿Por qué? Porque la presencia del Rey define el ambiente del palacio. El templo se vuelve una fuente de luz. Y respiras tranquilo, tranquila, porque la presencia del Rey define el ambiente del palacio. El templo se vuelve una fuente de luz. Jesús lo dijo en Juan 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando Él entra hay luz, cuando Él habita hay claridad, y donde hay luz las confusiones se aclaran, las decisiones, mire, se alinean, los temores retroceden, las tinieblas huyen. No ocupas andarte peleando, porque pídate. Cuando lo disciernas, hazlo, pero como una práctica, te aseguro que sufrirás. La presencia de Cristo en nuestro templo hace que la vida deje de ser un laberinto y comienza a ser un camino guiado, sin caer en baches. Así el templo se vuelve un lugar de revelaciones de Dios, porque cuando Jesús purificó el templo, no solo lo limpió, enseñó. Dice Mateo 21:23, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Marcos lo dice de otra manera en el 11:17. Les dijo: las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones. Y a esos ancianos que se le acercaron y sacerdotes les dijo: pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Cuando Él se queda, hermanos, Él habla. Cuando Él se queda en el templo, Él habla. Y cuando Él habla, la vida cambia. ¿Sí? Yo he escuchado a muchos que dicen: Dios me dijo, o Dios me está diciendo, pero yo me espero a ver si su vida cambia. Si le dijo, va a haber cambios. Si Dios le está diciendo, todo eso será inmediato, y no nos debemos equivocar en esto. Si Dios ha hablado en nuestras vidas, sí hemos hecho cambios, y yo creo que los hemos hecho la gran mayoría de los que estamos aquí, porque la vida cambia. Andamos fuera de los errores. El rey David dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y ese hombre sí hizo cambios, grandes cambios. La presencia de Cristo dentro de nosotros va a revelar decisiones que debes tomar. Él va a hablar y te va a mostrar cosas que debes dejar, actitudes que debes dejar por un lado, que debes desechar, caminos que debes seguir, áreas que debes sanar, propósitos a cumplir.
¿Por qué? Porque Él desea que su templo se convierta en un lugar de frutos espirituales. Porque donde está Él siempre hay fruto. Gálatas lo declara en el 5, 22 y 23. Porque el 19 al 21 como que no me gusta mucho, ¿verdad? Porque habla de las obras de la carne. Porque no está Jesús. Pero del 22 al 23 voy a esperar a que lo encuentre. Porque ahí sabemos quién habita en nuestro templo, o si Cristo está de visita. Cuando Él está, el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En esta parte es: ¿Jesús entró a tu templo? Sí, ¿verdad? Pero se quedó. Se quedó, gloria a Dios. Porque si no se quedó, vas a sufrir. Vas a sufrir. Se tiene que quedar. Dile, quédate. Quédate, Señor. Juan 14, 23 nos dice algo más. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Fíjese qué hermoso. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Cuando Él se queda, el caos se ordena. Cuando Él se queda, hermanos, las heridas sanan. El temor a tomar una decisión huye. Toma esta decisión, yo te daré la fuerza, yo estoy contigo. El temor huye. La fe crece y la gloria llega. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo santifica el templo, la obra interior después de la purificación y la permanencia de Cristo es una obra que nos lleva a vivir lo sobrenatural de Dios. Vas a ser alguien diferente, porque Jesús se queda y transforma la atmósfera del templo para llevarnos a otro nivel. La obra del Espíritu Santo dentro del templo es algo más grande todavía. Juan 14, 26. Dios quiere llevarnos a otro nivel. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. Y nosotros somos su templo. Porque Cristo purifica, Cristo habita, pero el Espíritu Santo santifica, enciende, renueva, llena y guía nuestras vidas. Sin el Espíritu Santo el templo estaría limpio, pero vacío. Sin el Espíritu Santo Jesús estaría en la puerta. Y cuando hablamos de Jesús hablamos de reposo, va a estar en la sala. Pero no va a estar en nuestros lugares secretos, que son las recámaras, no va a estar gobernando a plenitud. Sin el Espíritu Santo sí habrá orden, sí, pero no habrá poder en tu vida. No habrá poder. Dios se lo dijo a los profetas y nos lo dice a nosotros. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Anótele Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. No es con críticas, ni señalamientos, ni andar aburriendo a la gente, ni decirles que esto es que no, olvídate. Quita primero la vida y luego la paja de tu hermano. El Espíritu Santo hace del templo un lugar vivo. Vivirás una plenitud rica, rico. Cuando el Espíritu Santo llega, no va a llegar como un visitante. Él va a llegar como fuego. Y va a ser algo estable. En la llenura del Espíritu de Hechos capítulo 2, versículo 3, nosotros lo vemos cómo llega. Va a llegar encendiendo tu vida, dándote un poder. Dice ahí, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Es una obra personal, como un viento para quitar el polvo
Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Va a haber una llenura. La voz del Espíritu Santo es clara, es suave y es firme. Produce un fuego interior. Porque una cosa es no pecar, pero otra cosa es no querer pecar. Porque traes el Espíritu Santo encendido. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a quemar la apatía, va a consumir la tibieza, te va a levantar en oración, en adoración, y va a fortalecer tu fe. Ese fuego del Espíritu no destruye, purifica, ese fuego no quema, ilumina. No te va a consumir, te va a transformar. Es una recomendación a título personal que Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y es eso. Anote la 2 Timoteo 1:6. El Espíritu Santo es el fuego que mantiene vivo el altar. Aquí donde tú le ofreces eso a Dios, donde tú te ofreces. Porque no produce solo transformación, no solo limpieza. Transforma el carácter, lo moldea, lo pule. Renueva tu mente, según Romanos 12:2. Y tú compruebas la voluntad del Señor. Pero a la vez decididos a vivir en santidad, sin la cual el Espíritu Santo que restaura, empodera y envía. Empodera y finalmente nos va a guiar para ser cristianos completos. Nos va a dar la palabra que le dio a Joel en el 2:25. Yo restauraré los años que comió la oruga. Va a reparar los daños físicos, materiales, espirituales, emocionales, económicos. Es Joel 2:25. Pero tienes que buscar algo: el poder del Espíritu Santo. Esa unción se va a reflejar en tu vida personal. No es ruido ni espectáculo, no es emoción pasajera. Es una convicción interna que mueve montañas y que sostiene al creyente. Nehemías fue llamado a reconstruir muros. Daniel a influir en gobiernos. Esther fue enviada a salvar a su pueblo. Pablo fue enviado a las naciones. Y tú también hay un propósito para ti. Por lo pronto, restaura tu hogar. Restaura tu comunión con tus hermanas, con tus hermanos, con tu padre, con tu madre. Dios te llamó a hacer luz en tu trabajo, a cuidar la familia, a cuidar a tu pareja, a cuidar a tu esposa, a tu esposo, a cuidarte tú misma, a cuidar tu sexualidad, a cuidar tu personalidad. Dios nos llama a servir en la iglesia, a anunciar el evangelio, a ser instrumentos de paz. Jesús lo dijo a sus discípulos: como el Padre me envió, así también yo os envío. Y Él hizo todo esto. Solo recuerda una cosa: no es opcional, es identidad cristiana. Quien tiene al Espíritu Santo vive con un propósito: agradar al Dios que lo llama. El Espíritu Santo no busca perfección, busca una entrega, busca sinceridad, busca corazones que digan: Señor, aquí estoy, aquí estoy. No por fuerza ni poder, sino por su Espíritu. Ese es el tiempo de ser avivados en el Espíritu, de ser restaurados, fortalecidos y enviados de nuevo al propósito de la vida en Cristo Jesús. Agradar a Dios, ¿verdad? Amén.